saben que el manejo de archivo hoy en día es fluido, digamos, ¿no? Hay muchos tipos de almacenamiento, hay estructuras de almacenamiento, incluso estructuras de almacenamiento en red, la estructura de almacenamiento en red que ya hoy en día superan lo que en ese momento definían como almacenamiento de un archivo, ¿no? Bien, pero básicamente el almacenamiento principal consiste en la memoria principal, ¿sí? ¿Qué es la memoria principal? La memoria principal o memoria RAM, que es lo que ustedes conocen como memoria RAM de una computadora, ¿verdad? Eh, el acceso a esta memoria o memoria volátil también, ¿sí? El acceso a esta memoria es rápido, ¿sí? Pero claro, al ser un acceso rápido, no es una memoria donde nosotros podamos almacenar una base de datos, ¿verdad? No es una memoria donde nosotros, un almacenamiento, donde nosotros podamos poner grandes volúmenes de datos. Y esto como aclaración, digamos, ¿por qué? Porque hoy en día las estructuras de base de datos son tan poderosas y tan bien hechas, ¿sí? Que un motor de base de datos, cuando se levanta, cuando arranca, gran parte de lo que necesita ese motor de base de datos se sube a memoria cuando arranca la base de datos, ¿sí? Entonces, muchos punteros, muchos buffers, muchos índices, incluso hay tablas, las más usadas, ¿sí? Que algunos motores de base de datos ya me dicen, bueno, arranco el motor y pongo estas tablas que son las más accedidas a acceso principal o almacenamiento principal para que tenga acceso mucho más rápido. ¿Se entiende? Pero claro, no nos sirve para almacenar 3 teras. A ver, yo siempre le hago las mismas preguntas. Les digo, ¿cuántos de ustedes tienen un 4 GB de RAM, 6 GB, 8 GB de RAM en la computadora? Yo tengo 8 Tiene gigas de RAM. 8 de 8, sí. RAM. Sí, ¿y cuánto tiene de disco? Más de 1 terabyte. 1 tera. Yo Bien. tengo 1 tera de ROM y también 8 de RAM. Bien, un tera de almacenamiento en disco, ¿sí? O sea, almacenamiento secundario le llamaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se le llama un almacenamiento secundario porque no está en la memoria principal, no es parte de la memoria principal del equipo, ¿sí? Sino va a un disco, va a un disco de estado sólido o a lo que sea, ¿sí? Y fíjense ahí, ahora yo le hago la pregunta al revés, ¿quién tiene 1 tera de RAM? ¿Alguno tiene 1 tera de RAM? Nadie, imposible. Nadie. Claro, ¿por qué imposible? Porque primero, el almacenamiento principal es para uso de transferencia, ¿sí? Levanto y bajo, levanto y bajo, levanto y bajo, ¿sí? Constantemente se suben cosas a memoria principal, se bajan cuando se necesita subir otra cosa. Y eso es el trabajo que hace el almacenamiento principal. ¿De acuerdo? En cambio, el almacenamiento secundario lo que hace, guarda archivo, guarda volúmenes grandes de información o de datos ahí, ¿sí? Que están para consultarse, que están para buscarse, están para accederse, pero están guardados ahí, no están interactuando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que les hago esta distinción de almacenamiento principal y secundario. ¿De acuerdo? Bien. Aparte, la memoria de almacenamiento principal es mucho más cara que la memoria de almacenamiento secundario, aunque sea de estado sólido, ¿sí? O sea, si yo tengo un disco de estado sólido, ¿quién de ustedes tiene un disco de estado sólido de 1 tera? No, yo llego a un cuarto nomás, a un cuarto Claro. de... O sea, 250 Exacto, sí. y es caro. ¿Sí? 128 nomás. 128, 120 y son caros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando más rápido el acceso, cuando más rápida la tecnología, más caro es. ¿Sí? Hay un gráfico por ahí, si después lo quieren googlear, cómo es el tema del almacenamiento, que dice a mayor rapidez
¿sí? Mayor costo, y a menor rapidez, mayores volúmenes y menores costos, ¿sí? Entonces, mayor rapidez, menor volumen, mayor costo. A menor rapidez, mayor almacenamiento, menor costo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Y acá venimos a lo que a la definición de archivo en sí. ¿De acuerdo? Un segundito. Segundo. Bien. Acá vamos a la definición de archivo, ¿sí? Un archivo o fichero o file, ¿sí? Es un conjunto finito de información estructurada en subconjuntos llamados registros, los cuales suelen estar guardados en dispositivos secundarios de almacenamiento, y ahí la definición. Esta definición, por favor, guárdenla, porque esto es pregunta de examen, ¿sí? Ahí le voy largando ya las preguntas de examen. Entonces, la idea de esto es: un archivo es un fichero, o un archivo o fichero es un conjunto finito, porque tiene un principio y tiene un final, de información estructurada en subconjuntos llamados registros. Y esto es algo que ustedes ya conocen, digamos, ¿sí? Los cuales suelen estar guardados en dispositivos. Un registro, a su vez, está formado por un conjunto de ¿qué? De campos o atributos, llamamos en algunos casos, que toman un valor particular, ¿sí? De un dominio posible. O sea, si yo estoy hablando de un archivo de personas, el dominio va a ser sobre los atributos o los campos de persona, ¿sí? No voy a poner número de patente como un campo de, o como un campo de un registro de personas. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, el dominio es de lo que yo estoy hablando, o sea, lo que yo estoy representando con ese archivo. Y acá otro concepto importante, la clave o llave o key, ¿sí? Que es un campo o conjuntos de campos que permiten identificar en forma unívoca a un registro. ¿Qué significa en forma unívoca? Que, por ejemplo, si yo tengo el archivo de personas, tendré un campo que será el DNI, que el DNI me identifica unívocamente a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene un DNI repetido, en teoría. Conozco gente que sí, pero bueno, son los menos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de tener un campo clave es que ese campo clave me garantice que ese registro en ese archivo es único, ¿de acuerdo? Puede ser un campo o puede ser un conjunto, o sea, uno o más campos que formen una clave o llave. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Sí, profe. Bien, Sí, profe. un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, este archivo de alumno, fíjense, es un conjunto de registros, ¿de acuerdo? Y esos registros están formados por campos. Fíjense que los registros son las filas y los campos son las columnas. Acá tenemos una formación matricial de lo que ustedes han visto en estructura de datos, un array, ¿sí? Que es lo que representa este archivo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, en el archivo de alumnos, ¿sí? Sí, largo. En el archivo de alumnos tenemos un campo clave, el legajo. Ninguno de ustedes tiene un legajo duplicado, ¿de acuerdo? Después podemos tener varios Pérez, varios Ibarra, ¿sí? Varios Juárez, pero el campo legajo es único, ¿sí? Como el campo DNI. Entonces yo podría en este caso tomar legajo o DNI como campo clave. ¿Podría tomar los dos? Y sí, pero ya es muy improbable que se repita uno de estos dos, entonces ¿para qué voy a usar los dos? Pero eso lo vamos viendo con un problema de diseño, ¿sí? Bien, ¿está claro el concepto de este archivo? Sí, profesor. Sí, Perfecto. profe.
Bien, y acá otro concepto que vamos tirando, ¿sí? Un registro lógico y un registro físico. ¿Qué es un registro lógico? Un registro lógico, lo que acabamos de ver, está formado por un conjunto de campos que toman un valor particular en un dominio dado, ¿sí? Este es un registro lógico, ¿sí? Fíjense, este es un registro lógico, ¿sí? Y un registro físico, ¿qué es? También es denominado bloque o página, ¿sí? Que es una unidad de transferencia entre el almacenamiento principal y el secundario. Lo que yo le decía recién, lo que yo subo a memoria principal o almacenamiento principal desde el secundario para mostrar en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy consultando el alumno con el legajo 45, 20, 30, ¿sí? Voy a buscar en el almacenamiento secundario, porque ahí está físicamente en algún bloque o en alguna página, lo consulto y lo levanto a esa unidad o a ese bloque a memoria principal para mostrarlo en la base de datos. ¿Se entiende? Entonces, un registro físico también es, o por lo general se llaman páginas, porque son paginados que hace el sistema operativo. Eso también lo deben haber visto en el sistema operativo ustedes ya, la paginación. ¿Sí? Es una unidad de transferencia entre el almacenamiento principal y el secundario. ¿Sí? Normalmente, un registro físico contiene varios registros lógicos. ¿Qué significa eso? Que en el diseño de mi registro lógico, yo le voy dando los tamaños que quiero que tenga cada uno de los campos en ese registro para sumar cuánto vale en bytes, ¿sí? Un registro lógico. Y por lo general, los paginados en un sistema operativo como Windows, el paginado es de 1 mega, ¿sí? Entonces, un registro capaz que ocupe 30K, 50K, 100K, ¿sí? Entonces, imagínense cuántos registros puedo subir en una sola página de una sola vez a memoria principal. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso hay un ejemplo después ahí que lo van a ver en la teoría también. ¿Profe? Bien, sí. Profe, disculpe, consta que a mí se me ha cortado la luz y no he alcanzado a ver una parte de la clase. Le quiero constar, cuando hablo de transferencia entre el almacenamiento principal y el secundario, ¿a qué se referiría exactamente? Bien, ¿cómo es su apellido? López. No, salió agua, Javi. Sí. Ponerle de nuevo la cosita. Abel López. Está viendo ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, ya te muestro. Eso remonta acá, López. ¿Sí? El almacenamiento principal, el almacenamiento secundario, y yo le decía, ¿por qué hago hincapié en esto cuando arrancamos hablando de archivo? Porque el almacenamiento principal, ¿sí? Se refiere a nuestra memoria principal o nuestro almacenamiento en memoria principal. Llamémosle memoria RAM, ¿sí? Y el almacenamiento secundario, por lo general, son los dispositivos auxiliares como un disco de estado sólido, qué sé yo, podría ser también un pendrive, ¿sí? Por decirlo, o un disco externo, cualquier cosa como almacenamiento secundario. ¿Se entiende? Ajá. Y la transferencia que se hace desde un almacenamiento secundario a un almacenamiento principal para mostrar ese dato, se lo hace a través de la paginación o un bloque, ¿sí? De registro físico. Donde está almacenado físicamente, lo levanto en una página o en un bloque, ¿sí? Como una unidad de transferencia entre el almacenamiento físico o el almacenamiento secundario y el almacenamiento principal. ¿Se entiende, López? Sí, profe, quedó muy claro. Bien. Entonces, el registro físico es una porción de memoria que se transfiere desde nuestra memoria secundaria hasta la memoria de acceso aleatoria. La memoria principal, digamos, ¿sí? Bueno. ¿De acuerdo? Bien, normalmente entonces decíamos que un registro físico contiene varios registros lógicos, por lo que decíamos, una paginación puede ser
estoy dando un caso, no sé exactamente si Windows sigue usando un mega, pero usaba un mega, entonces un registro de 4 campos o de 6 campos, como tenemos acá, qué sé yo. Este registro, ¿sí? De 4 campos no debe pesar más de 30K, ¿sí? Con puntero y con todo lo demás. Entonces, imagínense la cantidad de registros que yo podría meter en un solo bloque para levantar memoria o en una página, ¿de acuerdo? La idea de esto es que se metan varios registros lógicos para hacer una sola levantada con la mayor cantidad de registros posible, ¿sí? Y que esto no sea un problema. O sea, si yo tengo que leer 2 registros, que no tenga que hacer 2 accesos a disco. El acceso a disco es carísimo a los fines de nuestro diseño de archivo y nuestro diseño de base de datos. Cada vez que tengo que leer disco es carísimo. La performance se va al carajo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esto. Sí. Y sí. Por curiosidad, nomás quisiera saber, Sí. el sistema operativo de nuestra computadora, ¿jugaría algún papel en esto? Por ejemplo, si es de 64, de 32 bits, a la hora de hacer transferencias. Eso es otra cosa, digamos. Ese es procesamiento, ¿sí? Eso ya tiene que ver con la parte del procesamiento, ¿sí? Que sí tiene que ver, pero no directamente en lo que nosotros estamos haciendo acá, un intercambio entre primario y secundario, ¿sí? Tiene que ver con el procesamiento dentro del equipo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, como les digo, seguramente ya lo han visto, el sistema operativo, esas cosas. O sea, un sistema operativo de 32 bits y un sistema operativo de 64 bits. ¿Cuáles son las ventajas que tiene cada uno, no? Lo mismo que la encriptación y todo lo demás que se maneja con esos parámetros. Pero acá, déjalo de lado, digamos, no lo incluimos acá, no tiene que ver con esto. Acá estamos hablando de transferencia entre un dispositivo y la memoria. Lo que yo le decía al principio, la mayoría de los motores de base de datos, cuando arrancan, cargan gran cantidad de datos en memoria, ¿sí? Y gran cantidad de datos que usa un motor de base de datos para hacer su administración, su trabajo, digamos, cómo voy a traer los datos y todas esas cosas que necesitan a la hora de trabajar con datos en línea, ¿no? Entonces, es ese tipo de manejo el que vamos a ver nosotros. No vamos a ver procesamiento acá. Sí es importante, pero no lo vamos a ver, no lo vemos en esta materia. Bien. Sí, perfecto. Bien, después vemos la organización de los archivos y los métodos de acceso, ¿sí? Yo acá le voy tirando cosas que en la definición de archivo la vamos viendo. Hemos dado una definición de archivo y acá vamos viendo pautas de cómo funciona o cómo trabaja un archivo, ¿sí? La organización, ¿qué es? La organización del archivo es cómo, ¿sí? Está representado, almacenado ese archivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda levantar los datos de una manera más eficiente. Esa es la idea. Y los métodos de acceso que yo necesito para guardar o para mostrar o traer datos o registros de ese archivo. Estas dos cosas siempre están relacionadas porque tanto la organización como la forma en que yo lo trabajo tiene que estar de la mano, digamos, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la organización de un archivo me sirve ¿para qué? Para hacer una recuperación o consulta, ¿sí? De registros dentro de ese archivo, sin que los modifique o sin que los toque, o sea, solamente una consulta. ¿Por qué no me ha hecho café? No sé. ¿Sí? Después, esa es una operación que hacemos nosotros en los archivos, una recuperación o consulta. Y la otra operación que hacemos es la actualización,
¿sí? Entonces, en la actualización ya se producen cambios dentro de los registros, dentro del archivo que estamos trabajando. Y esos cambios pueden ser o inserto un nuevo registro, modifico o elimino un registro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que las tareas que podemos, o sea, las tareas que podemos hacer sobre un archivo son básicamente de consulta o modificación, actualización de registro o recuperación de registro. Esa es son las dos acciones principales que podemos hacer sobre un registro. Y dentro de la actualización de un registro, ¿sí? Un registro de un archivo, tenemos la inserción, la modificación y la eliminación, ¿sí? Que a ustedes les encanta decir ABM, alta, baja y modificación, ¿verdad? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, archivo desordenado, ordenado, no secuenciales, hash, estos son los distintos tipos de organizaciones de un archivo. Nosotros acá vamos a ver archivos hash, ¿sí? Nos vamos a parar o nos vamos a detener un poco en archivos hash, que son los archivos que por excelencia usan los motores de base de datos, ¿sí? Son los archivos hash y los archivos indexados mediante árboles son los archivos que usan las bases de datos. Entonces, ese tipo de organización, hash, ustedes incluso en un práctico tienen un desarrollo de hash, que lo vamos a ver jueves. Lo van a ver conmigo a eso. Bien, bueno, y acá los distintos tipos de archivos, que esto yo creo que ustedes lo han visto ya, yo no me detengo tampoco en esto, sí en hash, como les digo, hash, también conocido como archivo de acceso directo o archivo de acceso a pedazos. Este tipo de archivos tienen la particularidad que acceden a los registros o lo almacenan en los registros a través de una función definida por nosotros, obviamente, en el diseño del archivo, ¿no? Esa función es una función llamada hash, ¿sí? Y este tipo de archivo, como les digo, es un archivo de acceso muy rápido. Se usa mucho para índices, se usa mucho para accesos rápidos y en memoria. ¿De acuerdo? O sea, no es un tipo de archivo que yo vaya a almacenar un tera de información, digamos. No es para poner las calles de San Miguel de Tucumán acá, pero bueno, un ejemplo que lo hacemos con eso, para que lo vean. Bien. Bien, el archivo hash o los archivos hash consisten en una función hash, como yo le dije recién, que determina cuántas entradas tiene la tabla hash, y esa tabla hash tiene un puntero que va a los registros o buckets o cubetas, en la traducción que es malísima, digamos cubeta, preferimos llamarle buckets, ¿sí? Entonces, aplicamos una función hash a el dato o lo que queremos almacenar. Eso nos entrega un puntero a una tabla, ¿sí? Nos genera una tabla hash y esa tabla hash apunta al almacenamiento físico directamente. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, como digo acá. Y hay distintos tipos de funciones, ¿sí? La más común, la más utilizada, la función módulo. Después tenemos la función plegado. Después hay otros tipos de funciones también que las pueden ver si quieren, las pueden repasar. ¿Sí? Y los tipos de desborde. Yo esto lo voy a pasar ahora, lo vamos a ver con el ejemplo el jueves. ¿Eh? Lo mismo que los archivos secuenciales, cómo están indexados. Esto también es algo que ustedes han visto el año pasado ya, en demasía, me imagino. Tiene una materia que se llama estructura de datos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la materia que ven esto? Archivo, árboles. Sistemas operativos, que lo vimos. ¿Sí? O algoritmo y estructura de datos, que es de primer año. Algoritmo y estructura de datos. Sí. No, en sistema operativo no ven esto. En sistema operativo ven otra cosa. Bueno, el tipo de índice.
Bueno, esto después le dan una mirada a ustedes, yo no me paro acá en esto. Esto han visto un montón, me imagino. Y bueno, acá terminamos. Acá terminamos por hoy. El jueves vamos a ver un repaso, un práctico de repaso de archivo, ¿sí? Y vamos a desarrollar un archivo hash con un ejemplo para que quede claro ya el concepto de hash. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas antes que cerremos? Profe, no sobre el contenido en sí, el material este que las diapositivas que estaba mostrando, ¿las tenemos disponibles para bajarlas? Sí. Denme un segundito. Ya les confirmo. Yo digo sí. Espérame un poquito. Sí están, profe, en el aula. ¿Ya están? Sí, sí, están en el aula, Sí, profe. sí lo he visto temprano. Antes Sí, de la clase. unidad número 1, archivos. Bien, porque eso no lo iba, lo tenía que subir el otro profesor, pues lo quería chequear. Bueno, listo entonces, está. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé Sí, quién. profe. Uf, ¿qué ha pasado acá en el chat? Que hay. Pasa tu número, Max, si me pueden agregar. Bueno, el que crea el grupo, mande el link directamente, así se. ¿Me parece? Es de Telegram, profe, no es de WhatsApp. Claro, bueno, también el link de Telegram para unirse, ¿o no? Bien. Sí, alguien me estaba preguntando algo. Profe, cuando hablamos de la función hash, la Sí. función hash entonces nosotros le entregamos un registro, ¿no? Cuando le entregamos un registro que usa de argumento un código asociado a ese registro, o sea, vendría a ser como un ID del registro. No, a ver, para que por ahí si quieren darle una miradita lo van repasando, pero para que quede un poco más claro. Una función hash es algo que yo aplico a por ejemplo, a lo que yo quiero almacenar, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo que lo vamos a ver en clase, ¿sí? Yo quiero almacenar los nombres de las calles de Tucumán, calle Honduras, ¿sí? Entonces, le aplico una función hash, ¿sí? Que digo, la función hash va a ser módulo 4, ¿sí? La función módulo de el tamaño de la cantidad de letras que tiene Honduras. ¿Cuántas letras tiene Honduras? H-O-N-D-U-R-A-S. 8, ¿verdad? Si le aplico la función módulo 4, ¿cuánto me da el resultado? ¿Qué era la función módulo? El resto de dividir 8 en 4 sería 0. El resto es 0, ¿verdad? Entonces, eso aplico esa función al registro Honduras, ¿sí? Me da como resultado 0, eso me lleva a una tabla de hash donde la primera parte de la tabla dice el número hash, o sea, el número de la identificación de la tabla, que sería 0, y me lleva un puntero, ¿de acuerdo? Entonces, ese puntero me lleva a una dirección de memoria donde tengo el bucket, que después vamos a ver la estructura de un bucket también, en la clase que viene, y en ese bucket almaceno la calle Honduras, ¿de acuerdo? Todo lo que me dé 0, ¿cuántas posibilidades tengo yo en una función hash módulo 4? Tengo 0, 1, 2 y 3, no tengo más, ¿verdad? Entonces, es un ser el puntero 0, 1, 2, 3, ¿sí? Van a ser los punteros que yo voy a tener a dirección de memoria donde va a estar almacenado los registros que quiero almacenar. En este caso, los nombres de las calles de la provincia de Tucumán. Por ejemplo, la calle Colombia. Le aplico a la cantidad de letras que tiene Colombia, la función hash módulo 4, ¿qué resultado me da? 0. 0, bueno, va a ir a la tabla hash, al puntero que me lleva al espacio de memoria que está apuntando a 0, donde ya estaba Honduras, ¿sí? Y voy a agregar el registro de Colombia, ¿sí? Otro bucket donde agrego Colombia. Y ya vamos a ver cómo se hace el cálculo del bucket y tiene que ver también con
el paginado que yo hago entre la memoria principal y la memoria secundaria, ¿sí? Levanto a memoria una cierta cantidad de bytes, o no llamemos mega, vamos a hablar en bytes, ¿sí? Para que yo pueda decir, bueno, de una sola vez que leo, que levanto datos a memoria principal, puedo levantar 3, 4, 5, 10 registros de una sola vez. ¿Estamos? ¿Eso qué hace? Eficientiza el proceso de lectura-escritura. ¿De acuerdo? No sé si han... Claro, profe. Sí, se entiende. Bien. Se entendió. Después péguenle una miradita ahí, yo creo que ya está el práctico también, ese de archivo, ahí debe estar ya explicado, está bien explicado el práctico, así. Si no ya le voy a subir yo para que lo tenga. Bien, otras dudas, consultas. ¿Nada? A ver, voy a preguntar yo entonces. Esteban Sánchez, ¿está? Sí, profe, acá estoy. Sánchez, bien. Sánchez, de lo que estamos hablando, ¿qué me puede decir usted de la definición de archivo?